Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1 esta mañana. Esta mañana comenzamos un poco más de lleno en el estudio de este gran libro de Primera de Pedro. Teníamos una introducción al libro como un libro escrito para los expatriados ejemplares, cristianos que estaban expatriados en otros países, pero deben vivir una vida ejemplar del cielo. Porque primero somos ciudadanos celestiales y somos todos inmigrantes en esta tierra, peregrinos, expatriados, advenedizos, diferentes nombres que usan para los que son expatriados. Pero aquí podemos llamar esto bendiciones de los elegidos, bendiciones de los elegidos. Versículo 1. Probablemente hablaremos más de los primeros 3 versículos que otra cosa. Quería hacer hasta versículo 5. Pero tenemos aquí 6 diferentes bendiciones para los que son creyentes en Cristo. Todos los creyentes son los elegidos. Dios elige solo creyentes para tener estas bendiciones. Así que son bendiciones de los elegidos, de los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a ver esta mañana la introducción de esto y los primeros 2 o 3, posiblemente 3 de las bendiciones de los 6, porque en versículos 4 y 5 tiene 3 más. Tenemos aquí en versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiere leer versículos 2 y 3 conmigo? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Si sigue adelante, entonces va a encontrar versículo 3 también. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Tenemos aquí 3 grandes bendiciones que tenemos por ser cristianos, por ser los elegidos. Pero entonces, versículos 4 y 5, hay 3 más. Tenemos bendiciones como gracia y paz. La bendición de tener la paz de Dios en nuestros corazones, de tener paz con Dios, que es el perdón, y eso por la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios para vivir vidas santas y felices. Tenemos el privilegio de ser renacidos. Hemos luchado para vencer nuestros pecados y solo cuando Cristo nos hizo nacer de nuevo, nos renovó, nos regeneró, nos dio nueva vida. Pudimos de verdad vencer más de nuestros pecados y así hemos sido renacidos. Una gran bendición, como habla allí, de ser renacidos en estos versículos. Luego, somos renacidos, dice, para una esperanza viva. Tenemos una esperanza, hablamos de esto un poco la semana pasada, volveremos a hablarlo más, de la gran esperanza que tenemos, que es una esperanza ya no muerta, sino viva. En inglés, la palabra esperar puede ser traducido de 2 maneras. Uno es I hope, yo espero que eso va a pasar. Y el otro es expect, yo estoy seguro, yo espero que eso va a pasar. La misma palabra esperar es una expectativa, ya sé que esto va a pasar, estoy seguro que va a pasar. Y el otro es esperar que una inseguridad, pero espero que así sea, ¿verdad? El hecho es que creo que esta esperanza es una expectativa, es una esperanza segura
que es una cosa viva, ya no una cosa que antes yo esperaba que iba a pasar esto, pero ya murió mi esperanza. No tengo más esperanza de cambiar, no tengo más esperanza de que esto va a pasar, ya ha perdido su esperanza. Pero no, nuestra esperanza es eterna y viva. Así que gracia y paz, renacimiento, esperanza viva. Luego encontramos lo que hablaremos un poco de la herencia que tenemos en Cristo. Interesante que en Efesios 1 dice que somos la herencia de Cristo. Interesante eso, como se dice en el griego allí en Efesios 1, ¿qué tipo de herencia somos? Si usted recibe una herencia mezquina, no va a estar muy feliz, ¿verdad? Si te deja un conejo muerto como tu herencia, dice, ay, ¿qué herencia es esto? Y el hecho es que el Señor dice, usted es la herencia del Señor, y Él debe estar orgulloso de decir, esto es la herencia que presento al Padre o a Cristo, esto es la herencia de Cristo, estos creyentes es la herencia que hay. Pero nosotros, además de ser una herencia, la idea más típica es que tenemos una herencia en Cristo. Cristo es nuestra herencia y todo lo que tenemos en Cristo es nuestra herencia. Ya hablaremos más de esta herencia luego. Luego, es una herencia guardada para nosotros, asegurada. Y así es porque nosotros somos guardados. Estamos en la mano del Padre. Estamos bajo la sangre de Cristo. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos vida eterna. Así es que, no sé, bueno, lo digo ahora. Recuerda, algunas veces les he dicho que en una iglesia de un pastor bien vivo y animado, ¿verdad? Dijo siempre, mira, estamos nosotros bajo la sangre de Cristo, así tenemos salvación. Estamos en la mano del Padre, tenemos salvación segura. Estamos sellados por el Espíritu Santo, tenemos salvación. Si el diablo quiere llevarnos de allí, entonces primero tiene que ser más fuerte que el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es omnipotente, así que el Espíritu nunca nos va a dejar. Estamos sellados por el Espíritu. Pero digamos, y nunca puede ser que el diablo es más fuerte que el Espíritu Santo. A lo mejor rompe el sello. Todavía estoy en la mano del Padre, Dios omnipotente, y así que el diablo no me puede alcanzar. Soy salvo eternamente por estar en la mano del Padre, salvo que el diablo es más fuerte que el Padre. El diablo no es más fuerte que el Padre, pero si fuera más fuerte que el Padre, a lo mejor abre la mano del Padre para sacarme de allí. Pero estoy bajo la sangre de Cristo. Todo lo que está bajo la sangre de Cristo es salvo eternamente por confiar en la sangre de Cristo. Si el diablo va debajo de la sangre de Cristo para sacarme de allí, llega a ser un diablo salvo porque todo lo que está bajo la sangre de Cristo es salvo. Así que no me va a sacar de allí. Así que por el Espíritu, por el Padre, por la obra del Espíritu de Jesucristo, tenemos 3 seguridades de salvación. Y eso es el primer punto que vamos a ver en un momento. Pero también tendremos la promesa del privilegio de disfrutar de salvación eterna, como dice más abajo, que tenemos salvación en Cristo, una herencia incorruptible, reservado, guardados por el poder de Dios, versículo 5, para alcanzar la salvación preparada. Y esta palabra salvación no es solamente perdón de los pecados. Esta es una salvación preparada para ser manifestada en los días postreros. Hay 3 cosas de salvación. Pasado, cuando acepto a Cristo, soy salvo, perdonado. Presente, cada día el Señor me salva, me santifica más. Y en el futuro voy a llegar al cielo y ser perfecto, librado de todo pecado, siempre feliz con el Señor, nuevo cuerpo, salvación de alma, cuerpo y de espíritu completo cuando estoy en el cielo. Parece que habla de esa salvación allí como una gran promesa. Pero así son las promesas que el Señor me da. Pero ¿cómo sé yo que Dios de verdad me va a dar esas grandes promesas? Si yo creo en esas promesas que estaremos hablando hoy, el domingo que viene, y tú crees que esas promesas son seguras, que vas a disfrutar de estas promesas, estarás dispuesto a dar toda tu vida, todo tu corazón, hasta llegar a ser un mártir para predicar este evangelio a todo el mundo, porque tienes seguridad
de disfrutar de esas promesas. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo puedes ser cambiado tu vida por creerlo? Esto es lo que habla aquí primero de las bases de nuestra fe, los fundamentos de en que basamos nuestra fe. Esta iglesia se llama evangélica porque predicamos el evangelio, evangelística porque esto significa lo que predican el evangelio. Evangélica es creer el evangelio, evangelística es predicar el evangelio, pero también somos conservadores porque creemos en conservar lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y hacer las cosas bíblicamente, no de la manera moderna. También somos bautistas. El próximo domingo en la escuela dominical estaremos hablando de qué es un bautista. Pero entonces tendremos no solo que somos bautistas, pero somos aquí lo que llamamos fundamentalistas. Eso es lo que creemos en los fundamentos de la fe. Y estamos tan seguros de estos fundamentos que moriríamos. Porque si nos quitan los fundamentos, dice el salmista, ¿qué esperanza tenemos? Si no tenemos los fundamentos, ¿qué esperanza tenemos? Pero tenemos la esperanza de disfrutar de estas 6 promesas que estaremos mirando. Primero, porque las promesas tienen la base sólida de los fundamentos de la fe que se habla aquí. Vamos a orar y mirar los fundamentos que sirven como la base de nuestra esperanza en esas promesas. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú estás con nosotros y, Señor, muchos han muerto para defender los fundamentos de la fe porque son tan importantes. Muchos han muerto para poder predicar la esperanza que está en Cristo y las promesas de salvación porque quieren que otros sean salvos y disfruten de eso. Así ayúdanos nosotros, Señor. Está dispuestos hasta morir por eso, pero primero a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo por la esperanza viva que tenemos, para no solo estar dispuesto a morir por ti, pero estar dispuesto a vivir por ti, presentarnos para vivir de una manera agradable a ti, santa para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 29 de enero. Me gusta mirar qué pasó en este día. El 29 de enero, 1535. Hace casi, ¿verdad? 500 años. Unos 17 años después de comenzar la Reforma Protestante de Martín Lutero en Alemania, unos 17 años más tarde, en el mismo tiempo de comenzar la Reforma, un poco antes, nació un señor llamado Juan Calvino. Juan Calvino en Francia era un sinvergüenza que causaba muchos problemas cuando empezó a conocer al Señor Jesús y no tenía vergüenza hasta casi la muerte por eso. Pero muchos que seguían la doctrina de Juan Calvino, en esta fecha él tenía apenas 24 años de edad. Pero allí en ese día, básicamente, había seguidores de otro señor llamado señor Hugones o alguna cosa así, Huganos. Los seguidores llegaron a ser calvinistas, no de calvinista de hoy, pero seguidores de la doctrina de Calvino, de creer la Biblia, la salvación por la justificación y la fe. Y ellos se llamaban los hugonotes. Hugonotes. Pensé que dije eso, no lo dije claramente. Hugonotes. De cualquier manera, por causa de ellos yo estoy aquí. Mi familia tiene varias herencias cristianas y una herencia, según veo, es que como 100 años después de esto, echaron todos los hugonotes de Francia. Y allí entonces, entre ellos, algunos de mis progenitores, algunos de mis familiares, venían a los Estados Unidos por ser cristianos consagrados y parece que, según entiendo la historia, se trasplantaron aquí en Pensilvania y de allí viene el lado de mi mamá, ¿verdad? Que es mezcla de
alemán y francés y no sé qué. Pero de cualquier manera, los hugonotes comenzaron un poco antes porque el señor Hugones, como se fuera, ya había muerto un par de años antes, pero había inspirado celo en muchos y casi todos en Francia que creen en la Biblia seguían a Juan Calvino, que era un joven en ese tiempo, como digo, 24 años de edad. Pero en la noche de 1535, el 29 de enero, realmente era el comienzo de todo lo que era el movimiento de los hugonotes, ¿verdad? De esa manera, porque desde hacía año y medio, Juan Calvino había inspirado un nuevo pastor en París, Francia, para predicar un sermón en contra de católicos, en contra de la misa. Dijo, la iglesia de Francia no cree en la salvación por la fe, no cree en la justificación, no cree en la palabra de Dios como debe, no cree en muchas cosas que deben creer, son herejes, son malos, y así que él escribió un sermón, Juan Calvino, que el nuevo pastor en París predicó. Y así que el nuevo pastor al predicarlo, toda la gente se subió. Eran iglesias católicas. ¿Y él va a predicar así? Y así que toda la gente se subió y el pastor tenía que correr de la iglesia. Hasta se huyó de todas esas zonas de Francia para no ser matado. Juan Calvino, cuando se enteraron que era él que escribió el sermón, él estaba en su dormitorio en una segunda planta y tenían que darle unas sábanas para bajarse de allí. Se vistió de un campesino y llevó una pala pretendiendo que no era un pastor, era un campesino, y se fue de allí. Tenía que establecer su obra más en Suiza, ¿verdad? Porque de otra manera él hubiera muerto en ese día por escribir el sermón y hacerle predicarlo. Los que, como año y medio antes de esta fecha de 29 de enero 1535, durante 1934, todo el año estaba aumentando el movimiento todavía de los creyentes protestantes en Francia, pero eran bastante locos, ¿verdad? Un señor en particular escribió una panfleta que estaba maldiciendo la Iglesia Católica y maldiciendo su doctrina y maldiciendo todos los que creen eso. Y entonces llevó hasta la panfleta al rey Francis I. Y entonces el rey parecía un poco amistoso al principio, pero toda la gente católica, que era la gran mayoría, estaban bien en contra de eso. Y este señor que escribió con panfletas se atrevió a entrar en el Palacio Real y colocar esta panfleta en la puerta del dormitorio del rey. Y clavó la panfleta allí. Y el rey en ese momento dijo, mira, hasta si mi hijo cree en eso, le voy a decapitar. Es que esto no puedo aceptar, que digan esas cosas, que creen esas cosas. Y en ese día por la mañana se juntaron un montón de nobles, un montón de sacerdotes, un montón del pueblo. Tenían esa tarde una misa solemne, ¿verdad? El 29 de enero de ese año, después de los años de revolución. Y entonces entraron al palacio para demandar, señor rey, hay que matar a estos protestantes, están causando gran escándalo. Y él ya había dicho, después de este cartel en su puerta, ¿verdad? Yo les voy a matar si se atreven a seguir con esto, hasta si fuera mi propio hijo. Y así que cuando todos venían con antorchas esa noche y con una gran procesión de millares y millares de personas llegando al palacio, el rey dice, ok, agarra 6 de los líderes protestantes y vamos a enseñarles una lección. Y así que tomaron un palo grande, una viga grande, ¿verdad? Y 6 vigas grandes incluso. Pusieron allí cuerdas, ropa, qué palabra uso, ¿verdad? Que podrían ahorcarlos, ¿verdad? Hicieron una hoguera, básicamente. Y entonces pusieron fuegos debajo de cada, ¿verdad? Cada viga.
y colocaron los hombres subiéndolo, les ahogaron allí, todavía algunos no muertos, prendieron el fuego y hacían un asado protestante, ¿verdad? Como hoy tiene pastor asado, ¿verdad? Pero eso era literal. Tenían 6 protestantes asados allí en las hogueras, y esto asustó a muchos, aunque muchos seguían tratando de ser hugonotes, calvinistas, protestantes, siguiendo, pero dentro de 100 años ya llegó un día de San Bartolomé, una gran matanza de protestantes, de millares y millares en un solo día, y después de esto tenían que huir de Francia, y Francia hasta la fecha, como allí en España, nunca tenía realmente una reforma protestante, mucho por causa del 29 de enero de 1535, cuando ahorcaron estos 6 protestantes y los hizo un asado. De cualquier manera, ¿qué les iba a motivar para hacer esas cosas? Bueno, tenían un gran mensaje, el mensaje de gracia y paz, el mensaje de renacimiento, el mensaje de esperanza viva, un mensaje de una herencia, un mensaje de ser guardados en su salvación, un mensaje de salvación eterna. ¿Quién no iba a estar dispuesto a morir para dar ese mensaje? Pero solo si tenía una buena base por esa fe. Por eso encontramos las bases de la fe que están aquí. Tenemos primero la gran Trinidad. Tenemos en versículo 1, versículo 2, elegidos según número 1, la presencia de Dios Padre. La presencia de Dios Padre, la elección por la presencia de Dios el Padre. Segundo, la santificación del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Tercero, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Tenemos la sangre de Jesucristo, Cristo, el Espíritu y el Padre. La gran Trinidad, tenemos la elección del Padre, la santificación del Espíritu y la sangre de Jesucristo como base de nuestra fe, como fundamento de nuestra fe. Dios es presciente, Él sabe todo. Él sabe Él sabía desde la eternidad pasada quién iba a creer. Y Él eligió todos los que iban a creer para hacerles hijos de Dios. Y así tenemos esa presencia, soberanía de Dios. Él sabe lo que va a pasar, podemos confiar en Él, porque es Dios omnisciente, Dios omnipresente, Dios omnipotente, Dios eterno, Dios infinito, y a la vez es nuestro Padre celestial. Este Dios, creador del universo, ¿puede ser mi Padre? ¿Cómo puede ser? Yo un gusano, yo un perro muerto, yo una hormiga pequeña en el universo, y Dios mandaría a su Hijo a morir, daría su sangre por mí. Oh, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa limpieza de la sangre, perdón, porque la paga del pecado es muerte. Cristo tenía que morir por mí, o yo tendría que morir. Pero la base de mi fe es que Cristo murió por mí, derramó su sangre por mí. Así tengo primero la elección del Padre, la seguridad de los que son conocidos como iban a ser creyentes, iban entonces a ser hijos de Dios, bendecidos por el Señor. Y así encontramos que la sangre de Cristo me da esta entrada a su gracia, y después de creer en el Señor, al momento de creer, el Espíritu me santifica, me aparta para esas bendiciones. Así que el Padre, en su conocimiento de quién va a creer, manda su Espíritu Santo para apartar los creyentes para esas bendiciones, y lo hace para los que van a creer en la sangre y la resurrección del Señor Jesucristo. Así la primera gran cosa es la obra de la Trinidad, que es la base de mi salvación. Segundo, versículo 2 y 3 allí dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Esto va a ser como una de las bendiciones, la obediencia y ser perdonados o rociados. Pero por la sangre de Cristo
Y allí dice por la santificación, y entonces es por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, elegidos por la sangre. Y así en versículo 3 habla de la resurrección. Bendito el Dios y Padre, Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así, después de tener la elección del Padre y santificación del Espíritu y sangre de Cristo, tenemos también la resurrección de Cristo como la base de nuestra salvación, que no tenemos un Dios que solo murió por nosotros, pero resucitó para ofrecernos esta salvación y esta nueva vida. Y esto es el mensaje de los apóstoles cuando predican. Cada mensaje tenía que ver con la resurrección de Jesús, además de su muerte. Así que Él resucitó literalmente, corporalmente, después de 3 días y 3 noches en la tumba. Y así es que esto es lo que me da esperanza, que Él puede vencer la muerte, que Él fue aceptado por el Padre. El hecho de que fue resucitado muestra su aceptación del Padre y muestra su poder sobre la muerte y el pecado. Y así, si yo quiero nueva vida, tengo que tener un Dios resucitado y vivo para darme la vida que Él ganó en su muerte. Pero todo eso está con la gracia y la misericordia de Dios. En versículo 2, según la presencia de Dios el Padre en santificación para obedecerse rociado con la sangre de Cristo, vamos a volver a eso, gracia y paz os sean multiplicados. Y así tenemos la gracia, versículo 3. Bendito Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Tenemos la base de nuestra fe que Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Misericordia es una palabra que se demuestra a los pobres. A lo mejor hay algún mendigo por allí, no sabe si él lo merece tu limosna, no lo merece, no importa si hay mérito o no, solamente hay simpatía, hay dolor por él, condolencia, hay compasión, y esto es misericordia. Dios nos tiene compasión solo porque somos miserables mendigos, que no merecemos nada, pero Dios nos ofrece, ¿verdad?, sus bendiciones y su perdón. Gracia va más allá. Un mendigo puede merecerlo o no, pero si el mendigo empieza a escupir en tu cara cuando estás tratando de ayudarle, empieza a bofetearte, empieza a ignorarte, empieza a maltratarte, él no solamente no merece nada, pero él merece, si algo, merece un castigo. Y así es gracia cuando uno no solo da a los necesitados, pero da a los que merecen lo contrario. No merecen nada, sino el castigo. Y así soy yo. Uno que merezco el castigo de Dios, el infierno, y Dios no solo tiene misericordia, pero yo en toda mi vida de juventud ignoré al Señor. Fui a la iglesia 7 días a la semana muchas veces, pero arrastrados por mi mamá. Yo no quería ir, orgulloso de nada, ¿verdad? Pero el hecho es que eso es la gracia de Dios, uno que le ha ignorado, uno que vivió una vida de hijo pródigo, uno que vivió ignorando al Señor, uno que vivió sin interés en Dios, muy egoísta, muy tacañoso, muy todo para mí, orgulloso, ¿verdad? El Señor dijo, mira, aunque tú me ignoras, hasta me criticas cuando permito cosas en tu vida, yo voy a mostrarte gracia. El amor no merecido. A uno que merece al contrario, voy a darle salvación. Así es la base de nuestra fe. No soy salvo por mérito de ninguna manera, solo por la gracia del Señor Jesús. Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe, solo fe en la gracia de Dios y la sangre de Jesucristo. Interesante que unos 11 veces aquí en Apocalipsis habla de pruebas, dificultades, sufrimientos. 1 Pedro 2:14 dice algunos sufren molestias. Versículo 2:20
muchos haciendo lo bueno sufrís. 1 Pedro 2:21, Cristo padeció, sufrió. 1 Pedro 2:23, cuando padecía, no amenazaba. Habla del padecimiento de Cristo o nuestro padecimiento. 1 Pedro 3:14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. 3:17 de 1 Pedro, mejor es que padezcáis haciendo el bien. 3:18, otra vez, Cristo padeció. 1 Pedro 4:1, Cristo ha padecido, y el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. 1 Pedro 4:15, vosotros no padezcáis como homicidas. 1 Pedro 4:19, de todas las maneras los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador. Padecimiento es el tema de 1 de Pedro. Pero cuando hay 11 veces que hablo de padecimiento, hay 13 veces que hablo de gracia y misericordia. Nos hace falta la gracia de Dios para padecer. 1:2, gracia y paz sean multiplicados. 1:10, algunos profetizaron de la gracia destinada para nosotros. 1 Pedro 1:13, estamos completos en la gracia. 2:19, esto merece aprobación, y la palabra aprobación es la palabra gracia traducida correctamente. 2:20, es bueno que sufrís, pero ciertamente es aprobado o de gracia delante de Dios. 1 Pedro 3:7, sois coherederos de la gracia de la vida. Tenemos la multiforme gracia de Dios en 4:10. 5:5 habla de la gracia que Dios da a los humildes. En 5:10 es Dios de toda gracia. Y 1 Pedro 5:12, esta es la verdadera gracia de Dios. Y 3 veces habla de misericordia. Misericordia y gracia es la base de nuestra fe. Primero tenemos la base aquí, el fundamento de nuestra fe en la Trinidad. La elección del Padre para los creyentes, y entonces tenemos la santificación del Espíritu. Él santifica a todos los creyentes elegidos, y entonces el Señor también nos da la sangre de Cristo. Luego tenemos la resurrección de Cristo. Luego tenemos la gracia y misericordia de Dios para dar la base de nuestra fe. Luego tenemos la palabra segura de Dios. Tenemos en versículo 4 aquí, 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Esto es palabra de Dios. Es promesa de Dios. Y Dios lo dice en 1:23, precisamente cómo es esto, palabra de Dios, 1:23, que dice, siendo renacidos, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí tenemos entonces la base de nuestra fe es la palabra de Dios que da promesas basada en su fidelidad. Es un Dios fiel que cumple con sus palabras. Inmutable es otra palabra, que significa que no cambia. De un Dios que no cambia y de un Dios que es fiel para cumplir su palabra, y también que si Él quiere cumplir su palabra, pero no puede. Otra cosa que tenemos es versículo 5. Tenemos la base de nuestra fe es el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Versículo 5, sois guardados por el poder de Dios. La palabra Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, Elohim, significa fuerza. El es fuerza. Im es plural. Dios tiene fuerza infinita, pluralidad de fuerzas. Él es tan fuerte que es una fuerza infinita y omnipotente. Un nombre para eso es el Shaddai en el Antiguo Testamento, el omnipotente. Pero tenemos que Dios puede, si Él promete, puede cumplir con lo que promete. Es por esa razón que los hugonotes y tantos más mártires de la fe cristiana dijeron, mira, si Dios promete a la gente gracia y paz, renacimiento, nueva vida, una esperanza viva, una herencia segura, están guardados por su fe, tienen una salvación venidera, además de la salvación de ahora,
Y hay base de esta fe en las promesas de un Dios trino, por la gracia y misericordia de Dios, en un Dios resucitado, por la palabra de Dios que es segura y tiene el poder de Dios omnipotente para hacerlo. ¿Quién no va a dar su vida para predicar esta palabra? Aunque yo muera, yo tengo una herencia incorruptible en el cielo para mí. No he hablado ni de los 5 o 6 beneficios que están aquí, aunque los he nombrado. Pero vamos a hablar de estos beneficios la próxima vez y bendiciones. Pero primero, esta semana quiero enfatizar lo importante es creer que tenemos un buen fundamento para nuestra fe. La palabra de Dios, la sangre de Jesús, la resurrección de Jesús, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios que elige según su presencia, la sangre de Jesucristo. Mira, si Dios me ha dado todo eso como base de mi fe, debo yo confiar en Él y vivir por Él. A lo mejor usted dice, bueno, es que ya me doy cuenta que muchos han sufrido para eso. ¿Y qué he sufrido yo? ¿Qué he hecho yo para el Señor Jesús? Yo ya tengo una buena base por lo que creo, pero parece que lo ignoro, como si no estoy fundamentando mi fe en eso, o me entregaría mi vida para ser más para Dios. Yo saldría para anunciar la palabra de Dios más. Yo estaría más en oración. O yo, si no soy salvo, aceptaría a Cristo porque tengo una buena base por mi fe. Si acepto a Cristo, que Él me va a salvar. Esta mañana, a lo mejor usted quiere inclinar tu rostro al Señor, tu cabeza, tu corazón y decir, Señor Jesús, ya veo que hay una buena base para creer esas cosas. Y muchos han muerto, pero parece que yo estoy dudando si vale la pena servir al Señor. Y esta mañana quiero entregarme a Cristo para servirle. De pie, por favor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe,
Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.